La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la importancia del segundo cerebro. Sí, así como lo escuchás, segundo cerebro. Tenemos dos cerebros. Uno está aquí y el otro ya nos va a contar el doctor Jorge Vacante en instantes nada más. Pero vamos con esta información que habla justamente de esto, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tratar este tema? Porque muchos estados de irritación emocionales, descontrolados, ansiedad, depresión, hiperactividad y otras anomalías de la conducta están más relacionadas con la salud intestinal que con desequilibrios en los neurotransmisores cerebrales. El intestino y el cerebro trabajan en equipo y cada uno influye en el otro, razón por la cual la salud intestinal tiene una influencia muy importante en la salud mental y viceversa. No es un tema nuevo, ya lo hemos tratado alguna vez, pero es importante hablar de esto y darnos cuenta de la importancia que tiene la salud en general, pero obviamente vamos a hablar ahora del segundo cerebro con nuestro invitado, el doctor Jorge Vacante, médico de familia y nutricionista, en instantes nada más. Ahora queremos agradecer, como lo hacemos siempre al inicio del programa, porque es de bien nacido ser agradecidos, porque el agradecimiento es el primer peldaño, el primer escalón a la felicidad, a la prosperidad, es abrir una puerta y ver cosas maravillosas del otro lado cuando agradeces. ¿Y qué agradecemos? Todo lo que tenemos en este momento, en este mismo momento que vos estás viendo el programa. Pensar qué cosas, qué situaciones y qué personas tenés en tu vida que no querés que desaparezcan, que te gusta, que querés que continúen. Bueno, entonces agradecemos por eso, porque eso es lo que realmente importa. Las cosas, las situaciones, las personas que tenemos y que nos hacen bien. Y le agradecemos a Dios por el don de la vida, le agradecemos por la salud, agradecemos por la familia, agradecemos por el amor, agradecemos por los amigos, agradecemos por el trabajo, agradecemos por los compañeros de trabajo. Yo agradezco la posibilidad que me da la vida de hacer este programa y poder conocer a tantos profesionales y poder aprender contigo, con los profesionales que vienen a explicarnos todo esto que queremos saber de cómo poder vivir la vida, disfrutar de esta vida de la mejor manera y de la manera inteligente, cuidando nuestra salud. Y agradezco inmensamente que estás del otro lado, viendo el programa, del otro lado de la pantalla, viendo el programa, porque al final este programa está hecho para vos. Bienvenido, esto es El Doctor en Casa. Nuestro invitado, parte del Doctor en Casa, parte de la familia, el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista, amigo nuestro. Un gusto tenerlo acá, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va, señor? Un gustazo. Como le digo siempre, un gustazo estar acá y poder charlar con usted sobre estos temas que verdaderamente siempre son muy interesantes. En un programa que tiene un prestigio ganado a través de los años. Gracias. Y que usted ha tenido la antorcha siempre adelante. Ay, no, doctor. Gracias. Bueno, pero también... Pero se lo digo de corazón, No, se lo digo de mucho corazón porque lo aprecio mucho. Sé lo que cuesta llevar adelante un programa, sé lo que cuesta manejarse con los médicos. No es fácil. Pero no lo digo como crítica. Es difícil por los horarios, por esto, por aquello. Pero agradecido de estar acá con usted. Yo agradecida también siempre... que puedo lo recuerdo, mi primera entrevista en el doctor, la primera grabación del Doctor en Casa hace 19 años fue
Mi primer entrevistado fue el doctor Jorge Vacante. Exacto. Entonces hay acá una amistad, un cariño muy grande en todos estos años. 19 años ya, doctor, que somos amigos. Sí, y que lo estoy entrevistando. Exacto. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Aparte que ya nos conocemos prácticamente. Sí. A veces me pierdo yo en la conversación, me voy los minutos, pero es nada más que por el calor mismo y hacer esto más agradable, como usted dice, que llegue a la gente y que eduque a la gente. Claro, aprendiendo, estamos aprendiendo. ¿Y cómo en estos 19 años, doctor, cómo tantas cosas cambiaron, tanto se descubrió? Es maravilloso esto de, bueno, el mundo en que estamos viviendo, la época que estamos viviendo y los descubrimientos que hay. Porque esto, por ejemplo, del segundo cerebro, nosotros al inicio de los primeros programas nunca hablábamos de esto. Sin embargo, un tiempo a esta parte es el boom, el segundo cerebro. Exacto, exacto. Usted fíjese que esto dentro de la cultura occidental. Claro. Porque sabemos bien, sin entrar en detalle, la cultura oriental, ya sea la china, la japonesa, los hindúes, etcétera, tienen como zona vital la parte del aparato digestivo, digamos, ¿no? ¿Sí? Y eso ha sido muy bien descrito por ellos y muy bien respetado en su medicina oriental, digamos así, globalmente. Hasta los griegos, en la época clásica, hablaban de esta zona, digamos, del segundo cerebro. Este segundo cerebro empieza a surgir a propósito de un hermoso libro escrito por Gerson. Gerson, ¿quién es? Un médico que es profesor de anatomía y de biología molecular en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, que saca un libro que es El segundo cerebro, donde dice que el ser humano tiene dos cerebros, el craneal y el intestinal. Tanto es así que para darle un nombre técnico, segundo cerebro, podemos hablar SNE, síndrome, o sea, el intestino intestinal, o sea, el sistema nervioso entérico del sistema nervioso, o sea, del segundo cerebro. ¿Y el segundo cerebro tiene, el intestino tiene neuronas, doctor? Neuronas. Eso es increíble. Cuando digan, no puede ser neuronas, yo pensé que solamente en el cerebro, acá arriba, ¿verdad? Por eso le decía, el sistema nervioso entérico tiene neuronas. ¿Cuántas neuronas? Aproximadamente 100 millones, las cuales están interconectadas como una red que se maneja, que recibe el orden de arriba, digamos para ser claro, craneal, por supuesto, pero también comanda muchas veces arriba. Usted puede tener un paciente que tiene, por ejemplo, un estado de diarrea, malestar, etcétera, y repercute sobre la parte psíquica. Tiene poca voluntad, desgano, astenia, está nervioso porque no puede solucionar. Estoy sacando ejemplos prácticos, nada más para que se entienda. El paciente que está estreñido también. Estreñido justamente tiene un estreñimiento, tiene sus alteraciones por su sistema nervioso, por su estrés, e influye en el comportamiento de este cerebro craneal. Que imagínese, este sistema nervioso entérico tiene 100 millones de neuronas, las cuales tienen conexión. Y a su vez, lo más importante de esto es que aparte de tener conexiones, tienen sustancias que eliminan al torrente circulatorio en la zona. Entre ellas, uno de los grandes neurotransmisores que es la serotonina, otro la dopamina, otro la neurotensina, otro la acetilcolina, etc. O sea, se da cuenta que son los mismos que estamos nosotros a nivel craneal. Entonces no podemos negar la existencia de eso. O sea, tanto es así que Gerson dice muy bien que se tiene que crear una nueva especialidad. Bueno, yo creo que está en marcha eso, ¿no? ¿Sí? Desde el año 1999 el libro, que no está traducido al español, yo no conozco, sino en inglés está. Habla de una neurogastroenterología. Fíjese lo importante, la importancia que tiene esto en lo que es la etiopatogenia de muchos problemas. Ahí ya me tiene que explicar esa palabra. No, el origen. La etiología, ya, exactamente. Ya. El origen de muchas patologías, que muchos trastornos, dice Gerson, pero muy bien lo describe, muchos trastornos
que creíamos exclusivamente psicosomáticos han perdido valor porque han tomado comando este segundo cerebro. O siempre menciono, porque mucha gente capaz que lo siente como sistema nervioso entérico, SNE. Pero por eso al inicio del programa en la placa decía muchos estados de irritación emocionales, descontrolados, ansiedad, depresión, hiperactividad, tienen que ver con el segundo cerebro, que es el intestino. Claro, y usted fíjese que ya nosotros en un programa lo estuvimos esbozando, en un último programa, en el cual hablamos de la flora intestinal. Sí. La flora intestinal comanda un montón de cosas conjuntamente con sus neuronas, porque son productoras, y esto es lo más sorprendente que se ha descubierto, que son productoras, le voy a traducir después, de las benzodiazepinas, que son los tranquilizantes que la gente conoce, los ansiolíticos que la gente conoce, que los produce naturalmente la flora. Usted tiene un Lactobacillus rhamnosus, un nombre, le doy no para rhamnosus, el cual evidentemente en pruebas que se han hecho de laboratorio, a nivel de rata de laboratorio, han estado en un estado de tranquilidad cuando estaban muy excitadas y se le ha administrado este lactobacillus y han provocado una calma, una disminución del estado de estrés, de tensión, de agresividad. O sea, es importante que nosotros tengamos la amplitud mental, que eso sería lo importante, no que uno se cree dueño de la verdad, sino esa amplitud mental de considerar que el organismo, como hemos hablado muchas veces y usted lo dice repetidísimo, es una unión, no es un sector. Claro, no es un órgano. Claro, no es un órgano por separado, claro, no somos un corazón, un pulmón, un riñón, sino que somos todo. Todo. Fíjese también que si usted hace la desconexión cráneo con sistema nervioso entérico, segundo cerebro, hace la desconexión corta y sin embargo el sistema nervioso entérico se maneja solo, va a actuar actualmente sin la dependencia de la parte craneal. Hay una vía, como si fuera una autopista, si usted, perdón que hable estos términos. No, pero es que así entendemos mejor. De cerebro acá y de la parte segundo cerebro a la parte craneal. Ese segundo cerebro, se creía antes que la parte craneal le mandaba todas las órdenes. Macana. Se conecta con el nervio vago, un nervio del organismo, el cual el 95% de los informes lo manda el sistema nervioso entérico, o sea, el segundo cerebro. O sea, el intestino, el segundo cerebro es mandaría mucho más mensajes que el que nosotros creíamos. Nosotros creíamos que teníamos mucho mensaje arriba. Por supuesto que hay, nadie está diciendo que no, pero es mucho más lo que viene de la zona digestiva, para que la gente me interprete, que lo que viene de la parte craneal. Doctor, siguiendo con este razonamiento, si estados de irritación emocionales, descontrolados, ansiedad, depresión, todo esto están muy relacionados con los neurotransmisores, están más relacionados con la salud intestinal que con la parte cerebral que conocemos siempre. Entonces significa que nosotros podemos mejorar o equilibrar eso dependiendo de cómo funcione nuestro intestino y dependiendo y cómo va a funcionar mejor dependiendo de lo que comemos. Claro, exactamente. Somos lo que comemos y lo que bebemos. Eso es una ley, digamos, verdaderamente. O sea, el cerebro, le voy a comentar, el cerebro, el segundo cerebro, no piensa, pero sí siente. Eso tenemos que tenerlo muy bien. No piensa, pero sí siente. Siente. No le va a crear una interpretación de Sócrates, etcétera, pero va a dar una gran participación en la vida, en muchos hechos de la vida, ya sea con disfunciones intestinales, etcétera. Como usted decía recién, o sea, creo que es muy importante controlar ese segundo cerebro, analizar, porque fíjese que si se queda una neurogastroenterología como especialidad, es porque mucho del comportamiento, por no decir su totalidad, en medicina nunca se puede decir el 100%, pero su totalidad está enmarcada
por nuestra flora intestinal y nuestras neuronas. Nadie puede negar esto. Claro. Y la interconexión que existe y su independencia, que eso es lo más importante. Pero, doctor, depresión, que es el mal del siglo, es la depresión. O sea, eso también se puede tratar tratando el intestino. Claro. ¿Y qué tenemos que comer o qué tenemos que no comer bueno, o cómo nosotros generalmente tenemos que cambiar nuestra alimentación. Sí. Cuando decimos cambiar la alimentación, hablamos de aumentar el aporte, sobre todo de variados tipos de frutas, de verduras. Usted, por ejemplo, sabe que el triptófano va a generar serotonina. Triptófano es un aminoácido esencial que el organismo no forma. Él forma la serotonina. Vamos, también la serotonina es para la felicidad. El estado de ánimo, la alegría, verdaderamente para controlar la ingesta de dulces, etc. Sí. Ahora bien, usted ingiere eso. ¿Qué alimentos? Pavo, pollo, legumbres. Para la serotonina. Para la serotonina. Para el triptófano. Para el triptófano que hace la serotonina. ¿Cómo le podría decir? El aguacate, etc. Le estoy dando legumbres, etc. Sí. Nueces, o sea, los frutos secos, etc. Eso va a formar serotonina, el cual va a modificar el humor del paciente. ¿Y qué otra cosa así más que podemos encontrar en el día a día? Aguacate sí. Pavo Banana, ya es medio la más banana difícil. También. Banana. Banana, exactamente. La banana. Ahora bien, al modificar el humor, cuando se siente el paciente que está mejor, etcétera, vamos a equilibrar justamente con esa alimentación y vamos a intentar de disminuir muchas veces fármacos que hemos dado para ese estado depresivo. Pero con esto quiere decir que un estado de depresión puede mejorar cambiando la alimentación. Obviamente no es dejar todos los medicamentos y no te vayas al médico que te tome que te trata la depresión, no, pero sí una súper ayuda que le podemos dar con la alimentación. Eso es fundamental. Nadie está desplazando a nadie. Sí. Tu alimento será tu medicina y tu medicina será tu alimento. Eso lo dijo Hipócrates. Hipócrates dijo algo y yo ya sé que que las enfermedades del organismo se gestan en el intestino. Ahí está. Entonces, yo creo que con eso... Ahí ya terminamos el programa. Con eso ya está todo dicho. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Nosotros continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Jorge Vacante, médico de familia, nutricionista y bueno, ya es la cábala del programa, el doctor Vacante. Estamos hablando del segundo cerebro y tenemos un material que vamos a presentar, por favor, que habla justamente del tema. El segundo cerebro. Nuestra psique está controlada por el cerebro. Pero lo que es innegable es que los estados emocionales y los procesos nerviosos no racionales están influidos por el sistema nervioso entérico, segundo cerebro, que es el que se encarga de controlar el sistema gastrointestinal, 100 millones de neuronas. En este sistema se encuentran los mismos neurotransmisores que en el cerebro craneal y sobre todo, que en las mucosas del sistema digestivo se produce el 95% de la serotonina y el 50% de la dopamina del cuerpo. Es genial, doctor, pero para mí realmente es algo increíble pensar que tenemos neuronas en el intestino. Y usted fíjese lo que dice acá, el 95%, como estábamos hablando nosotros en la primera parte, el 95% de la serotonina la forma. Qué importante. Y el 50% la dopamina. Pero también... Doctor, serotonina era para la el estado felicidad, de ánimo, exactamente. ¿Y dopamina era para dormir o para qué? No, dopamina es el del placer. El del placer de comer. El placer... No, eso es importantísimo, Doc. Pero
En el caso del aparato digestivo, o sea, tiene una acción sobre la motilidad. No vamos a entrar en detalles porque no viene al caso. Sobre la motilidad, y que es muy importante. Fíjese que es importante, mire la cifra que estamos hablando. 95%. Porque a su vez, terminando aquella primera parte, cuando se forma la serotonina, el neurotransmisor, que estamos hablando de la felicidad, del placer, de las comidas, etcétera, etcétera. También hay una rama que va a formar melatonina, que es la hormona del sueño. Pero a su vez, la melatonina, la gente la conoce como hormona del sueño, pero es un gran antioxidante. Un gran antioxidante y una gran medicación en el tratamiento de los problemas oncológicos. Serotonina. Yo le conté una vez que leí, pues me encanta leer, investigo todo, y leo que la serotonina era un anti-age. ¿Y qué hago? Hace años ya. Me voy a la farmacia y pregunto y vienen así, serotonina. Feliz, yo tomaba mi serotonina, me levantaba y tomaba. Toda zombie andaba a la mañana, porque yo quería rejuvenecer, pero había sido que te da sueño. Eso hay que tomar a la noche. O sea, no hace falta tomar, uno con lo que come puede. Exacto. Eso aprendí también después. Por eso le digo, pero lo que dice recién acá, es que tiene una gran influencia, trabajan en conjunto. Yo hablo, perdón el gesto, se independiza muchas veces. Por eso le dije, no piensa, pero siente todas las influencias que lo rodean. Doctor, por eso es que de repente hay veces que nosotros comemos, dependiendo de lo que comemos, ¿verdad? Pero cuando de repente nos ponemos así, vemos al doctor en casa y decimos, ay, tenemos que llevar una vida sana, y comenzamos a organizar un poco nuestra alimentación, tratando de comer un poco más sano, menos frito, menos harina, nos sentimos mejor, uno se siente más ligero, parece que todo funciona mejor y eso hace que el ánimo mejore. Pero por supuesto. Que cuando estamos en esas épocas de comilonas, que comemos algo, después al día siguiente seguimos y sabemos que estamos comiendo mal y mucho, seguimos porque nos gusta, el placer en la boca, es en la lengua, en las papilas gustativas, pero después es como que uno ya está más caigüet, estás más somnoliento, no, te cuesta arrancar el día, uno se siente más pesado. Pero por supuesto que sí, porque ahí también ahí va a actuar mucho. Es que acá no se puede desglosar, ¿me explico? Acá actúa mucho también la flora intestinal. Algo que nosotros, por eso hablábamos con usted, esto sería como una continuidad de lo que habíamos hablado. Nosotros hablamos de los neurotransmisores, de los 100 millones de neuronas, de la independencia que a veces tiene del sistema craneal, que creíamos que la parte craneal mandaba muchos mensajes. Sí, manda mensajes, pero más manda el intestino a la parte craneal, que son todos estados de ánimo, estrés, tensiones, preocupaciones. Vivimos muy mal desde el punto de vista psicofísico, del psicofísico y social del individuo, en el mundo. Usted ve todas las... Entonces, todo eso trae una alteración de la flora intestinal. Comemos mal también. Nuestra comida no es, por más que uno dice, no, pero yo como sano. No, bueno, es una palabra, vamos a respetarla, esa palabra. Pero no es solo comer sano, qué es lo que como y cómo llega a mi mesa. Claro. Porque muchas veces esos nutrientes no son lo suficientes. Y nuestra flora intestinal comanda todo eso. No, de repente, doctor, uno dice, ay no, porque yo tomo solamente jugo. Pero es jugo envasado. Exacto. Entonces ahí ya está lleno de químicos. Correcto. ¿Verdad? O sea, el jugo real es el que vos te haces en tu casa o en algún lugar que está exprimido o licuado en la fruta. Fíjese usted una experiencia que se hizo muy interesante, en la cual se tomó un lote de ratas. Por supuesto, siempre cuando hablo de ratas, de laboratorio. Claro. ¿Sí? Se las trató con antibióticos. O sea, se le voló toda la flora intestinal directamente. Se transformó. Esto fue una espectacular experiencia que aparece en el libro del doctor, en la cual se borró toda la flora, se la limpió con el antibiótico.
se hizo una alteración de la flora intestinal, Claro. o sea, una disbiosis. Se le mató. Le mató la flora intestinal, buena y mala, todo Sí. junto. Cambió totalmente el carácter de los ratones. Se volvieron inquietos, agresivos, bueno, etcétera, etcétera. Cuando se le implantó otra vez la flora intestinal, por mecanismo de medicamento y de alimentación, cambiaron totalmente. Eso es rotunda la experiencia, que se repitió en varios casos. Muchos dicen, bueno, pero muchas veces hay que tener cuidado cuando usted trata con antidepresivos que van a regular los niveles de serotonina. No quiero entrar en detalles farmacológicos porque si no la gente se confunde. Hay que tener cuidado porque también influye sobre la serotonina de acá. Sí. Y en esto empezamos con dolores de panza o diarrea o constipación, se altera nuestro ciclo porque tenemos que regular bien. Por eso, lo que yo pido humildemente, no solamente por todo el respaldo que hay de la medicina oriental y sobre todo de la medicina occidental, Gerson cualquiera puede buscarlo, Gerson, es verdaderamente cuidar bien lo que se va a dar y cuidar muy bien la alimentación, porque si no, vamos a seguir alterando esta flora intestinal, vamos a seguir alterando nuestros neurotransmisores a nivel del segundo cerebros, y nos va a traducir, como usted dijo, angustia, ansiedad, temores, Y por eso, pánico. doctor, que todo el mundo, generalizo, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas tienen algún problema de salud. Gente joven que está con insomnio, estrés, gastritis, dolores de cabeza, o sea, pequeñas cositas, pero que hacen que es el resultado de no cuidarnos, de estar corriendo todo el día. Yo me aculpa, ¿verdad? Porque yo corro todo el día, de estar corriendo todo el día, pero no poder frenar un poquitito, respirar. Y pensar que es lo que más me conviene. Si sigo así, no voy a llegar a ningún lado. A lo mejor voy a tener más dinero en el banco, pero nada más que eso, y voy a tener menos vida, menos años de vida. Pero por supuesto, aparte, como estábamos, usted lo dijo bien, menos años de vida. Fíjese que el 70% u 80% de nuestro sistema inmunitario está en nuestras tripas. Sí. Y nosotros no cuidamos eso. Alteramos nuestro sistema inmunitario. Usted no se puede imaginar cuando usted da probióticos para exaltar los mecanismos inmunitarios, cómo cambia la situación del paciente. Nadie está diciendo que es la panacea ni nada, pero es integrar, Claro. interrogar, ubicar, buscar la causa y el origen de todo esto. Y es pensar y actuar inteligentemente, Claro. a ver qué es lo mejor para mí, para mi organismo. Vamos ahora a ver este otro material, por favor, que habla del funcionamiento. Funcionamiento. El funcionamiento óptimo del segundo cerebro no solo se refiere al estado de los tejidos del tracto digestivo, sino también a la abundante y variable flora intestinal. Los trastornos intestinales afectan el equilibrio emocional. El diálogo entre cerebros explica los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Por eso, si usted toma una gran cantidad, supóngale tratamiento con antiinflamatorios, con inhibidores de la bomba de protones. Yo no estoy criticando a los medicamentos, estoy diciendo, Claro. ahí dice medicamentos, antibióticos, inmunodepresores, corticoides, etcétera, etcétera. Bueno, esos van a alterar la flora intestinal. Es lo que yo quiero llamar, es que tengamos presente, porque acá se puede gestar una serie de comportamientos que nos hacen desviar del objetivo. Solucionamos un problema, pero creamos otro. Peor el remedio que la enfermedad. Claro. O sea, tenemos que integrar al organismo, tenemos que pensar que cuando estamos frente al paciente es una unidad. Y esa unidad la debemos respetar. Usted dijo recién, el insomnio, la intranquilidad, el estrés, el manejar, el venir a la casa, todo eso altera. Sí. Todo eso altera. Acá los 100 millones de neuronas empiezan a funcionar bastante alteradas. El sistema inmunitario se cae. Entonces, tengamos presente eso, cuidemos con nuestra provisión de probióticos y equilibremos e intentemos de ver cómo podemos armonizar
cráneo y segundo cerebro, perdóname. ¿Cuáles son los probióticos, doctor? Cuéntenos. Hay una pila, por ejemplo, uno es el Rhamnosus, otros son los bífidos, otros son los lactobacillus. ¿Y dónde encontramos eso? Y eso hay en medicamentos, por ejemplo. O sea, uno compra en la farmacia, compras probióticos. Puede comprar probióticos y sustancias prebióticas que son las que hemos hablado. Ahora, para aclarar a la gente, para que no se... Probiótico es provida. Sí. Yo voy a tomar bacterias que van a reforzar a las mías. Bacterias buenas, digamos. Claro. Prebióticos son alimentos que van a alimentar a mis bacterias buenas. Entonces, la conjunción de las dos hace un mejor sistema inmunitario y general de todo el intestino. ¿Todos deberíamos tomar probióticos entonces, doctor? Yo diría que sí, querida, aunque parezca un poco... Yo no tengo la menor duda. Porque usted, fíjese, usted de esa manera va a mantener bien el estado de salud de su intestino, que no estoy hablando en el funcionamiento que la gente conoce, sino en todo el equilibrio del organismo. Bueno, vamos a hacer un corte, el doctor me va a hacer una receta de probióticos y volvemos ya. Yo le estaba diciendo al doctor, tenemos 4 materiales que tenemos que pasar y mucho que hablar. Vamos ahora con este siguiente material. Ay, me encanta el título, neuronas comandantes. Vamos a ver. Neuronas comandantes. En toda la extensión del intestino delgado y grueso, están instaladas las neuronas comandantes, que reciben órdenes básicas del cerebro craneal y las distribuyen a las millones de neuronas intestinales, controlando 2 acciones claves: dirigir el proceso de digestión y colaborar con el sistema inmunitario en la defensa frente a sustancias y microorganismos fósiles. Que era lo que nos decía. Claro, doctor. o sea, esas neuronas comandantes son como directores, digamos. Reciben de la parte craneal, mandan a todo el resto de las neuronas y ahí se empieza a hacer todo el mecanismo. Pero a veces actúa independientemente ante situaciones. O sea, no siempre está bajo la... Sí, por supuesto, la parte craneal. Nadie está negando lo del cráneo. Nada. No, por supuesto. Pero sí son importantes. Están ahí Gerson muy bien lo dice. Hay algunas que están metidas en la mucosa. Unas neuronas que están metidas en la mucosa, o sea, la parte íntima, digamos. Supóngale en esta parte. Y hay otras que están metidas dentro del tejido. Entonces, estas responden a verdaderamente como usted el gusto, ¿vio? Sí. El gusto, el sabor, etcétera. Detectan los movimientos, la llegada del alimento, la tolerancia, el comportamiento a nivel psicofísico de todo lo que pasa a nivel intestinal. Y las otras en el control de la motilidad, contracción, motilidad, espasmo, o sea, se cierra de repente trayendo el dolor. Es muy importante. Le digo la verdad, es un tema que apasiona, que enloquece. Y sobre todo que usted sabe que primum non nocere, primero no dañar. Entonces usted, sabiendo manejar estas situaciones, o verdaderamente conociendo estas situaciones, puede manejar muy bien ciertos problemas a nivel general de todo el organismo, no solamente digestivo, inclusive exteriores también. Perfecto. Vamos con el siguiente material que habla de la serotonina. La serotonina actúa como control de la movilidad gástrica e intestinal, así como de todo el proceso químico que tiene lugar en el tubo digestivo. Desde que los alimentos entran por la boca está presente, pues en todas las etapas de la transformación de alimentos en los nutrientes que luego atraviesan la pared intestinal,
hasta alcanzar los vasos sanguíneos y linfáticos. Vuelve esto a resaltar la importancia de la alimentación. Nosotros tenemos que reconsiderar nuestra alimentación. Sí. Tanto es así que hasta tendríamos que estudiar bien sobre ciertos tipos de alimentos, cómo pueden actuar sobre diversos neurotransmisores, porque no es que solamente van a actuar a nivel digestivo, sino a nivel general. Yo cuando hablo también estamos hablando del segundo cerebro, pero no olvidemos que todo el organismo tiene que funcionar correctamente o intentar de disminuir las influencias no positivas para la salud de ese organismo. Creo que es importante recapitular todo lo que sea la alimentación, el aspecto de la verdura, de la fruta, de los legumbres, de los frutos secos, etcétera, que dan toda la sustancia importante como esta serotonina, pero acá hay aminoácidos, y esos aminoácidos, uno es el triptófano, no lo formamos nosotros, lo tenemos que recibir con la alimentación. Entonces es importante tener presente eso, porque hace a la calidad de vida nuestra. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver este que no le conozco, la neurotensina. A ver. La neurotensina. Neurotransmisor que controla la salida del bolo alimenticio del estómago y su ingreso en el duodeno junto con el control de ácidos estomacales. Nuestros intestinos o las bacterias de la flora intestinal también producen benzodiazepinas. Fíjese, la neurotensina controla el esfínter del esófago que va a pasar al estómago. A veces carencia o déficit hace que ese esfínter no funcione bien y pueda haber un pequeño reflujo. Entonces, tener presente eso. También, si es que realmente tenemos déficit, y eso lo va a detectar usted con una historia nutricional, claro, con la historia de vida del paciente, etcétera. Y lo de la benzodiazepina, que es lo que verdaderamente asombra, que las bacterias que están presentes en los intestinos forman ansiolíticos, benzodiazepina. Entonces es maravilloso ver eso. Por eso hay que equilibrar esa sustancia, porque vamos a lograr el equilibrio, lo que se conoce, o como decía Gerson, del psicosomático del paciente, que, como él dice, empieza a perderse lo del psicosomático y empieza a pasar al terreno, al cerebro intestinal. Entonces sería neurogastroenterología. Claro. Doctor, ¿cuál es la sustancia que carecen o que tienen menos las personas que tienen depresión? Y el triptófano. Triptófano. La serotonina, digamos. Serotonina, exactamente. Sí, triptófano. Entonces, una persona que está con depresión, o hay alguien que está con depresión en la familia, además del tratamiento médico a nivel de psicólogo, psiquiatra, pero ¿qué le recomienda a nivel de alimentación? Bueno, lo que le acabo de decir, el aporte de legumbres, frutos secos, porque los frutos secos son muy ricos en esa sustancia, pollo, que también es muy rico en esto, etcétera, verduras. O sea, es una conjunción de elementos que hacen, la banana, como le estaba diciendo, o sea, hacen a la mejor calidad de vida. O sea, forma usted, un paciente depresivo, primero de todo hay que ver por qué está depresivo. Claro. Perfecto, se le da la administración, la medicación que corresponda desde el punto de vista psiquiátrico, nada está negando, pero también evaluemos cómo estamos en su forma de alimentación. Evaluemos si evidentemente tenemos que utilizar nuestro 5-hidroxitriptófano para que forme serotonina, porque sabemos que es una vía natural del organismo. Si verdaderamente tenemos un paciente con instalaciones psicoemocionales, por supuesto, haga su tratamiento psiquiátrico, psicológico. Nadie está peleando con nadie, pero también intentemos de restituir esa flora intestinal. Claro, porque ya se descubrió y ya se conoce y se respeta a la depresión y se la rotula como una enfermedad. No es que el depresivo está depresivo porque y decirle, ay, dale, ánimo, no funciona. O sea, es una enfermedad.
tiene que ser tratada. Entonces, con un psiquiatra, un psicólogo, pero también con un médico clínico. Por ejemplo, doctor Vacante, que usted está tan entrenado en eso con el tema del segundo cerebro. Claro. Porque para que funcione bien. Mire, le comento esto, es un chisme, digamos, último. Hubo una charla, es muy largo, pero solamente esto, perdóneme, no me estoy... La esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad bastante seria. Sí. Y habló una persona muy importante en la Universidad Favaloro. Muy extenso, pero en una parte dice, tenemos que reconsiderar el microbioma intestinal. ¿Sabe por qué lo traigo? Porque me sorprendió. Claro. O sea, nadie está diciendo que no hay que hacer otras cosas, no, hay que evidentemente hacer todo, pero la microbiota... Así nomás, microbioma intestinal. Sí. O sea, reconsiderar la flora intestinal. Y hablaba, perdón, no recuerdo en este momento, de uno de los bacterias, de los lactobacilos, que serían importantes que no faltaran en estos pacientes o que se ha encontrado déficit. Nadie, ojo, aclaro bien, por favor, para que no digan Vacante quiere... No, yo lo que estoy diciendo es que cómo se está viendo las cosas ya en un panorama amplio. Sí. No nos encerremos en eso, sino abramos nuestra mente, porque de esa manera va a dar el resultado beneficioso para nuestros pacientes. Es que esto se explica en lo psicosomático, que muchas veces uno decía, pero ¿cómo se somatiza? O sea, el cuerpo siente lo que el cuerpo muestra, ¿verdad?, cuando hay problemas psicológicos. Sí. Pero ahora nos damos cuenta de que es un cerebro, es el otro cerebro que está sintiendo realmente, ¿verdad? Exacto, por eso es el... Y usted imagínese, ¿cuántas veces en víspera uno tiene que dar una charla, una conferencia? Está con el estómago y no salía del baño. Claro, de los nervios. Exacto. Sí. O pasa lo otro contrario, que toma constipación, no puedo, me pone tensión, se le seca la boca, etcétera. O sea, todo es una unidad. Claro. Si usted no logra, si nosotros, no logramos interpretar eso, evidentemente estamos viendo por la cerradura. Como decíamos en un momento, qué gusto estar viviendo en este momento, en este presente, que hay tantas novedades, tantos descubrimientos y todo es para tener una mejor calidad de vida. Vamos a ver este último material que tenemos, por favor. Funciones. Entre las funciones inmunitarias del cerebro intestinal, cabe señalar el mantenimiento de condiciones óptimas para el desarrollo de una beneficiosa flora bacteriana y la detección y la inmediata expulsión de microorganismos nocivos. De microorganismos nocivos, está correcto, y de toxinas que el organismo tiene que limpiarse, porque esas toxinas invaden. Claro, o sea, envenenan. Es cierto lo que dice. Bacterias negativas, fuera. Toxinas, fuera. Es un proceso maravilloso el que se produce. Nuestra máquina es maravillosa y cuando uno nunca la conoce, perdóneme, nunca la conoce esta máquina. Esta máquina creada, como ha sido creada, evidentemente es excelente. Sí. Todo nos han dado. Hasta fíjese, perdóneme, porque me apasiona por eso el tema. A mí también. O sea, la parte en el intestino mío se forman sustancias que son opioides también. Opioides, o sea, que producen tranquilidad, endorfina, etc. Fíjense cómo pueden beneficiar al estado general del organismo también. O sea, es múltiple las funciones del segundo cerebro y tengámoslo presente que a veces actúa independientemente sin depender ni esperar órdenes de arriba. Al contrario, muchas veces le manda órdenes al de arriba. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de esto, porque generalmente lo que hacemos es comemos, ingerimos alimentos, bebidas, no nos preocupamos más, ni pensamos qué es lo que está pasando, a no ser que de repente te duela un poco la panza o algo, pero si no comemos, hacemos nuestra vida y ya está. Sin embargo, tenemos que pensar qué es lo que estamos ingiriendo
qué es lo mejor para nuestro organismo y cómo eso va a ir directamente a nuestro segundo cerebro, que de ahí es donde sale todo para estar bien o estar mal, estar sano, estar enfermo, tener algún problema emocional o incluso psiquiátrico, algo así, doctor. Exacto, exacto. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos. O sea, hacer una mancomunión o una unión en todo esto. El organismo es una unidad. Nadie está negando las especializaciones ni nada. No. Pero la unidad tenemos que mantener. Así mismo. Muy bien, hacemos un pequeño corte, a la vuelta, ya la parte final de... Ay, con el doctor pasa tan rápido el programa. Volvemos enseguida. Parte final del programa, tenemos consultas que ustedes están haciendo a nuestro invitado a través de las redes sociales. Estamos en todas las redes sociales como El Doctor en Casa. Vamos a ver, por favor. Rafaela de Pilar pregunta, ¿los niveles de estrés están relacionados con el intestino? Y el estrés evidentemente es una reacción, o sea, hay un estrés bueno y un estrés malo. En este caso me imagino que debe ser el estrés malo, claro, digamos. Claro. Esto sí, por supuesto. Por supuesto que altera todo el funcionamiento de los neurotransmisores a nivel intestinal, pudiendo traer a veces diarrea, puede traer acidez, hiperacidez, malestar, distensión gastroabdominal, constipaciones, etc. Estoy nombrando casos. El colon irritable, el célebre colon irritable, que es un alto nivel de consulta de muchos pacientes, provocado muchas veces por las situaciones de estrés. Ahí justamente donde hay alteraciones de los neurotransmisores y usted tiene que velar también por la flora intestinal. Perfecto. Vamos con otra consultita. Fernando de San Lorenzo pregunta si las bacterias pueden cambiar el estado de ánimo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Si usted hace un plan de probióticos verdaderamente destinado a los estados psicoemocionales, puede cambiarle totalmente. Lo que pasa, a ver si puedo explicar esto y quiero que nadie lo tome a mal. La gente cree que toma la primera cápsula de probiótico y ya está. Claro, no es así. Estamos haciendo un implante de algo que evidentemente es bueno porque es pro vida. Sí. Entonces, denle tiempo también al probiótico. ¿Cuánto tiempo más o menos? Viste que estamos todos acelerados, queremos saber. No, pero eso con el correr de los días, no hay un tiempo, con el correr de los días y modificación de conductas también. Claro. Y apoyo con la parte nutricional, lo que hemos esbozado, ¿no? Así que para hablar de la parte nutricional hubiera que hablar muchísimo más. Pero creo que evidentemente esa respuesta es sumamente importante que la que estamos dando. O sea, cambiar, puede mejorar, puede estar verdaderamente equilibrado el paciente. Perfecto. La tercera y última pregunta, a ver. Marta nos escribe siempre. Saludos a Marta. ¿Cuáles son los alimentos beneficiosos para la salud intestinal? Bueno, yo le digo, así ya le dije, pollo, legumbres, frutos secos, verduras, todas las verduras son evidentes, porque las verduras, sobre todo el ajo, la cebolla, etcétera, el puerro, actúan como prebióticos. O sea, vamos a hablar también de los prebióticos para estimular a las propias bacterias que tengo yo, que son buenas. Sí. Entonces, y todos los demás alimentos, y las frutas en general, o sea, los residuos, lo que la gente habla de residuos, o sea, fibras, etcétera, hace que el paciente verdaderamente mejore su flora intestinal. Señora, nosotros podemos tener una mente sana gracias a una flora intestinal sana. Si nosotros tenemos una flora intestinal sana, tengan presente que vamos a tener una mente totalmente sana. Qué maravilla. Gracias, doctor. Como siempre, gracias a usted, brillante. muy gentil. Muchas gracias. Gracias.
Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite, y no te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.